Hola, les saludo en este día tan especial donde juntos podemos sentarnos alrededor de la palabra y escuchar la palabra que es espíritu y vida de parte de Dios para nosotros que somos hijos del Señor. Hoy deseo compartir con usted un tema muy pegado a mi corazón, así como lo sé que es algo que el Señor quiere que nosotros conozcamos y que podamos entender lo que es el valor de la iglesia. Queremos hacer unas declaraciones acerca de la iglesia en base a lo que la palabra nos enseña y ver cómo Dios ha puesto lo que es a la iglesia para ser modelo de lo que es la familia de Dios, esta institución que Dios constituyó, este organismo que se llama la Iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, la desposada del Señor. Hoy hablaremos de ella en luz de lo que el Señor nos enseña acerca de su iglesia. Acordémonos que la iglesia de Cristo es la extensión de Él en la tierra. La iglesia, como ya lo mencionamos, es un organismo vivo, es un organismo irreemplazable e indestructible. Muchos no saben quién es la iglesia y debido a ello tienen una actitud incorrecta hacia ella. Un verdadero creyente no necesita ser enseñado a tenerle aprecio a la iglesia, pero tener el conocimiento de quién es ella es algo totalmente diferente. Hoy más que nunca, en mi vida personal, estoy experimentando un amor para la iglesia del Señor como nunca antes. Entre más tiempo compartes con Jesús, más amor tendrás por su iglesia. Algunos se refieren a veces de manera irreverente e irrespetuosa hacia la iglesia del Señor. Y quiero darle a usted hoy un consejo. No se meta con la esposa de un hombre. La iglesia es la novia de Cristo. Hoy deseo hablarle a los que se encuentran desconectados de la iglesia del Señor, pero todavía profesan ser creyentes. Esto nos hace hacer una pregunta. ¿Puede alguien ser un creyente del Señor y no estar integrado en el cuerpo local de Cristo, es decir, su iglesia? Y alguien sí puede ser un creyente y no estar integrado en la iglesia, pero no puede continuar separado y creer que estará bien con Dios. Porque viene una pregunta. Al saber que no está integrado, tenemos que preguntar en qué cree. ¿Cree la palabra de Dios o sus propias excusas y razonamientos? ¿Cómo puede ser hijo de Cristo y rebelarse a la misma vez a las ordenanzas de la palabra en cuanto a congregar? Hoy quiero establecer con la palabra que delante de Dios no hay excusas válidas por qué una persona no pueda congregar. La verdad es que no hay excusa aceptable en cuanto a esto. Pero hoy vamos a examinar por un momento de dónde salen las excusas. Claro que salen de nuestros razonamientos. Claro que salen de nuestras experiencias, pero veamos más el fondo de ello para poder corregirlo
correctamente y venir al orden que Dios nos llama a implementar. Hay excusas que tienen como su raíz un resentimiento, algo guardado en el corazón debido a una experiencia no desagradable. Las personas, por ejemplo, que han sido heridas en una congregación, yo les exhorto y les digo que no pueden permanecer, no deben permanecer heridas, sino venir a sanidad. Esto es así porque la ley de Cristo nos instruye qué debemos hacer cuando ocurre algo de esta naturaleza. Desgraciadamente, hoy en día hay incidentes de esta clase que el diablo ha usado para separar a personas de aquello que Dios tiene para sus vidas y aún de traer división en el cuerpo de Cristo debido a malas acciones de una persona, o también debido a que el problema pueda que no esté en la iglesia, sino que esté en la persona que está viendo a la iglesia de una manera equivocada. Vamos a ir al libro de Mateo y ver cuáles son las instrucciones que nos da el Señor Jesucristo de cómo tratar situaciones de las cuales estamos hablando. Mateo capítulo 18, versículo 15 hasta el versículo 17 nos dice lo siguiente, y es el Señor que le está hablando a sus discípulos. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, como una persona que no conoce al Señor. Entonces, mire qué claro es lo que el Señor nos instruye. Lo importante que es cuando hay una discordia, cuando hay un malentendido, cuando ha habido una transgresión que ha causado una ofensa o una herida, se nos dice qué debemos de hacer. También vamos a ir a Mateo capítulo 5, porque aquí se nos habla de cómo debemos de tener una actitud correcta, un espíritu correcto hacia nuestros hermanos, hacia nuestras hermanas, hacia la iglesia. Mateo capítulo 5, versículo 22. A ver si esto no pega con algunos que por su mala manera de hablar y de expresarse están transgrediendo contra el cuerpo de Cristo. Mire lo que dice aquí la palabra en el versículo 22. Palabras de Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Estas palabras son muy sabias de parte del Señor en cómo resolver conflictos donde una persona ha herido, ha ofendido a otra persona, especialmente en el círculo de la hermandad, en el círculo de la familia de Dios. Entonces, al leer estos pasajes bíblicos podemos resumir las ordenanzas del Señor en cómo resolver y cómo cancelar, cómo abolir una raíz de resentimiento. Primero, se debe de buscar la reconciliación. Después, extender el perdón y amar al otro. En pocas palabras, este es el resumen que el Señor nos da. Entonces, ahora, pueda que una persona tenga problemas con congregar debido a que por más que le busque el lado de gracia a la iglesia, no se lo encuentra porque ha entendido que ahí hay un sinnúmero de faltas con las cuales no puede haber una comunión. Eso también ocurre. Si es así, si no es una iglesia donde se enseña y se vive la palabra de Dios, entonces hay que orarle al Señor para que Él te guíe a una iglesia que le ama, a una iglesia que vive la palabra del Señor. Ahora, quiero hablar de otro grupo. Hay personas que no congregan porque se les trajo una corrección a sus vidas y han terminado diciendo que no hay amor de parte de los ministros o de la iglesia, o pueda que tengan otra clase de excusa o razón por la cual no congregan. Pero el no dejarse corregir por sus pastores inhabilita la vida de un creyente. Necesitamos ser asesorados con la sabiduría y el Espíritu de Cristo y con la palabra de Dios en la mano, para que así nada se tome personal, porque esto es una labor pastoral de traer a la vista de los miembros del cuerpo de Cristo temas con los cuales están batallando o temas que tienen que ser corregidos para que el creyente tenga una vida fructífera en el Señor. Entonces, otros pues no congregan porque vieron un mal ejemplo en los pastores. Que un pastor haya fallado moralmente o espiritualmente en algo no es razón para que se deje de congregar. Si el hermano, quien quiera que sea, pastor o no, se arrepiente, se le debe recibir como del Señor. A la misma vez, la Biblia y el Espíritu Santo nos dirá cómo debemos de tratar cada caso. Por lo tanto, todo creyente genuino, verdadero, tendrá una disposición de espíritu para reconciliarse con aquellas o con aquel con quien ha habido un malentendido. Todo verdadero creyente tendrá la actitud y el espíritu correcto para no permitir que algo se interponga entre él y el Señor, o entre él y la iglesia del Señor. Entonces, todo depende de eso. Eso determina si viviremos una vida sana o una vida enferma. Y un cristiano no puede vivir una vida en la cual hay resentimientos, amargura de espíritu, una actitud pésima o un espíritu de temor o incredulidad o de desconfianza hacia los ministros o hacia la iglesia, porque si eso ocurre, entonces también desconfía del consejo divino y
Por ende, desconfía del Señor, de quien habla y profesa que es discípulo. Seamos honestos, seamos claros con esto, porque cuando nosotros le echamos la culpa a alguien por nuestra flojera, por nuestra falta de estar integrados y sincronizados con el Señor, la culpa no la tiene nadie, la tenemos nosotros. El diablo no la tiene, la iglesia no la tiene, la tenemos nosotros. Y hay que corregir eso, porque eso nos detiene más que cualquier diablo, más que cualquier oposición. Por lo tanto, es importante tener un corazón sencillo, humilde, manso, para que el Señor nos pueda llevar de fe a fe y de gloria a gloria. Ahora, hay personas que no congregan porque no han encontrado una congregación que sea de su agrado o pastores que avalen sus creencias. Esto es lo que está en el fondo a veces en el corazón de personas que no congregan. Esta clase de persona carga un orgullo bárbaro. ¿Por qué? Porque en él hay una falta de humildad y de discernimiento. No recibe a la iglesia del Señor porque él quiere la suya. Y eso es triste cuando alguien está en esa condición, porque es ciego, no le cree al Señor y por eso es que no le cree a la iglesia y no le cree a los ministros del Señor. Uno no puede creer que el Señor se haya equivocado cuando dijo que todos somos parte de su iglesia, cuando dijo que Él es el que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que donde quiera que usted esté, el Señor tiene provisto un cuerpo de creyentes en el cual Dios lo quiere a usted afirmado ahí e integrado. Porque si el Señor le salvó a usted, es porque también ha salvado a otros. Usted no es único, ni tampoco yo soy único. Somos todos hijos de Dios los que hemos venido a Cristo y hemos conocido el nuevo nacimiento. Por lo tanto, a todos nos corresponde ser parte del cuerpo de Cristo, independiente de donde estemos. Por eso, la persona que no encaja no es porque no hay pueblo de Dios, es porque en esta persona hay algo que estorba en su vida a sujetarse a autoridad, y eso trae un problema grave a las personas que tienen esa clase de experiencia. Lo que le quiero decir una vez más es que no existe una tan sola excusa por la cual alguien no pueda congregar. Ahora, si reconocemos de que hemos sido heridos y entendemos que Dios nos quiere sanar, entonces buscaremos cómo resolver ese conflicto y salir de esa condición. Se entiende cuando alguien está confundido debido al trato que se le dio, se comprende el por qué está así, pero a la misma vez es aquí donde los que son espirituales pueden ayudarle a entender algo que no está viendo para que así entre en el orden de Dios. Es aquí también donde se requiere dar lo que Cristo nos pide a todos, que es extender el perdón, buscar la reconciliación, dialogar para aclarar cualquier malentendido, buscar por medio del diálogo la hermandad y el guardar la unidad del espíritu. Las familias
siempre deben de estar unidas, porque así lo designó Dios. El plan de Dios siempre ha sido la familia. Si la familia está sana, la iglesia está sana. Si la iglesia está sana, entonces hay testimonio de Cristo donde quiera que esté. Ahora, el que la familia esté siendo atacada en este tiempo y que se esté desintegrando en muchos lugares, es en parte por obra de Satanás. Mire lo que nos dice Salmos, porque también quiero hablar de algo que hace el Señor con aquellos que están afuera del círculo de lo que es la familia de Dios, aquellos que están distantes y lejos. Salmos 68. Salmos 68, y vamos a leer el versículo 5 al versículo 6. Hablando del Señor, dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Y mire lo que dice el versículo que le sigue, versículo 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Nos está hablando de dos grupos: aquellos que son sacados de su distanciamiento, de ser personas que han sido olvidadas o que son personas solitarias, pero que al escuchar la voz de Dios en sus vidas, vienen al Señor y son restaurados en su corazón, son puestos en el orden divino, puestos en la iglesia del Señor. Y el otro grupo es el grupo que se le llama los rebeldes, y se dice que los rebeldes habitan en tierra seca. Pues claro, ahí no hay bendición y provisión de Dios. La rebeldía viene del diablo, no es un defecto del carácter de la persona o porque es iracunda, es algo espiritual. Ahora, también quiero que leamos Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago capítulo 1, versículo 27. Dice así: La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago, en una cápsula, encierra lo que es la verdadera fe. Aquí él usa esa palabra, la religión pura, pocas veces usada la frase, si no me equivoco es la única donde se dice religión en la Biblia. Pero sí, aquí él encierra lo que son acciones que deben de existir en aquella que se llama la familia de Dios, que son actos que debemos de llevar a cabo para manifestar el amor de Dios en el mundo en que vivimos. Y porque amamos al Señor, también podemos cumplir esa parte que dice: y guardarse sin mancha del mundo. Los creyentes tenemos el poder para vivir sin estar contaminados con los valores y con el espíritu que gobierna este mundo. Eso es importante, porque eso da a entender que somos del Señor. El Padre entonces celestial, nuestro Dios,
dice la Biblia que Él ama a los huérfanos, a las viudas, los solitarios. Todos estos deben ser traídos al Señor y formar parte de la familia de Dios. Qué bueno que el Señor no deja a nadie afuera. Quizás nuestra sociedad menosprecie estos grupos, pero para el Señor son de valor para Él y deben de serlo también para la iglesia, de tomar en cuenta a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, a los solitarios. Entonces, dentro del cuerpo local, que es la iglesia del Señor, se experimenta algo que no puede ocurrir en ningún otro lugar. Y esto es algo sumamente importante que quiero que entendamos hoy. Por lo tanto, vamos a hacer mención de algunas cosas que son únicas, exclusivas del cuerpo de Cristo, que una persona que está afuera jamás podrá experimentar estas bendiciones. El primero es el siguiente: el cumplimiento del mandato del Señor en el Evangelio de Juan, donde Jesús dice en oración por la iglesia, por sus discípulos, Él ora y ora de que seamos uno como Él es uno con el Padre. ¿Cómo se dice? Este mandato del Señor es un cumplimiento solo posible cuando estamos unidos como iglesia. El individualista no lo puede llevar a cabo. La persona que está desintegrada, la persona que está apartada, no está experimentando esto. Y es un mandato del Señor. Ahora, hay personas que dicen: yo sirvo al Señor en mi casa y no necesito ser parte de la iglesia. Esta declaración es una declaración de alguien que es ignorante de la palabra de Dios. El Padre Celestial tiene un solo pueblo y ese pueblo está unido. No está dispersado en división, sino que está unido. Y lo que está unido está junto, conviven. Viven juntos, comparten juntos, lloran juntos, se ríen juntos, crecen en amor, en gracia y en fe juntos. No hay tal cosa como crecimiento para el individualista, para el solitario, porque Dios es un Dios de familia. Así que el Padre Celestial le dio a la iglesia un papel que tiene que jugar, que es trascendente. El papel que tiene la iglesia y que juega la iglesia no lo puede sustituir ninguna otra institución. Esto es para aquellos que son individualistas, aquellos que andan en un espíritu de rebeldía. Algunos hasta ministran, pero ¿qué es lo que ministran? Ministran herejía, porque ministran desde un espíritu no sometido a la autoridad. Dejaron un asunto irresuelto porque no pudieron llegar a un acuerdo como hermanos o como bajo autoridad. Entonces se desprenden y hacen su ministerio por acá, pero ¿qué es lo que terminan haciendo? Terminan sembrando ese espíritu malo con el cual salieron. Y eso es devastador para la iglesia de Cristo, porque pone a la iglesia en un lugar de difamación. La división le da más gloria al diablo que al reino de Dios. Y la división es un problema que ocurre cuando no hay gobierno, cuando no hay autoridad en la iglesia, cuando no hay poder en la iglesia. Porque eso permite que la gente haga como le da la gana. Y si no les parece aquello que se les instruye por medio de la palabra, entonces salen disparados
a ver cómo ellos pueden complacerse a sí mismos. Entonces, eso es terrible. Ahora, hay bendiciones que el Señor ha reservado solo para los que se integran dentro de la iglesia. Así que vuelvo a repetir eso. Y voy a mencionar la número 2. Esta se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, versículo 11 nos dice así. Y Él mismo, hablando de Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué maravilloso lo que nos dice el Señor por medio de este escrito. Pero solo voy a sacar un resumen breve de lo que leímos y es lo siguiente. Como número 2, usted que está en el cuerpo de Cristo tiene la bendición de tener un estudio y una preparación traída bajo autoridades competentes. Eso es esencial, no se puede en ningún momento ignorar, no se puede en ningún momento reemplazar. Mire lo que nos dice también Romanos para ir a la número 3. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Entonces, hablamos de autoridades superiores. Miremos también qué dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Note usted la ordenanza. También quiero que lea conmigo el versículo 17 del mismo capítulo. Mire, dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hay una labor que se lleva a cabo de parte de las autoridades espirituales de la Iglesia de Cristo. Entre ellos están los pastores, que es de vigilar por el bien de la iglesia. Pero también no solo están para vigilar por el bien, sino que están también para dar un ejemplo que debe de ser seguido. Dice imitar su fe. Es decir,
Hay una conducta que debemos nosotros reflejar de parte de Cristo para darle dirección a la gente. Y sin eso, la iglesia está perdida, porque así lo diseñó Dios. Así que vámonos a la número 3, que es la práctica del sometimiento, porque eso es lo que miramos en Romanos y eso es lo que leímos en Hebreos. El sometimiento es algo que contribuye para la bendición, para la protección y la seguridad de la iglesia de Cristo. Bueno, vamos a irnos a la número 4, que está en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Ahí se nos dice específicamente dónde debe ir lo que en la Biblia se llama lo que es consagrado al Señor, que son las ofrendas, los diezmos. Así que como número 4, el acto de diezmar y ofrendar es una acción del cuerpo. No la podemos hacer aparte ni afuera del cuerpo. Y no solo eso, también se nos dice dónde debe de ir lo que el Señor llama las ofrendas. Y si leyéramos Malaquías, ahí dice que debe de ir en el alfolí. ¿Dónde se encuentra el alfolí? En el Viejo Testamento el alfolí se encontraba dentro del templo. Hoy pues no hay un templo de piedras hechas por hombre, sino que somos ahora el templo, nosotros que somos la iglesia del Señor, y al reunirnos en ese lugar donde nos reunimos es que damos aquello que es del Señor y ofrendamos al Señor. Pero quiero que entienda algo acerca de el diezmo y las ofrendas. Y sé que algunos dirán, eso es del viejo pacto. No, también está en el nuevo pacto. Jesús nos habla de que los fariseos diezmaban de todo lo que recibían. Y Él dice que debería de continuar haciéndose eso, así como el practicar la misericordia y la justicia. Pero ese es otro tema. El tema entonces de dar al Señor como iglesia es un acto importante. Su valor es reconocido por el Señor solo cuando lo hacemos dentro de la reunión, de manera corporativa. Esto es valioso para el Señor. Otra función del cuerpo y su poder es que en el cuerpo de Cristo se da, como número 5, hago mención de esta, se da consejo sabio para tratar situaciones entre hermanos sin necesidad de entrar a un litigio ante la corte, porque Dios nos ha dado su espíritu para poder resolver tales casos. No estamos hablando de ser abogados, de dar consejos legales, sino de cómo mediar en situaciones que se pueden resolver sin necesidad de ir al mundo para resolverlas. Porque si somos del Señor tenemos que cuidarnos en cómo procedemos en nuestro espíritu al tener un asunto, un litigio con alguien que es de la fe. También vamos a ir ahora al número 6. El número 6 quiero hacer referencia a que en la iglesia hay un consejo y una supervisión espiritual que contribuye a la salud de los creyentes. Pero esto es algo que se le da exclusivamente al cuerpo local. Los ministros del Señor no estamos obligados a dar seguimiento y asesoramiento espiritual a la manera que se hace con la iglesia, con los que no están en el Señor. ¿Por qué es eso? Porque con la iglesia estamos comprometidos 100% y a ellos se les puede extender algo de parte del Señor que no está disponible para el que no está integrado en el cuerpo de Cristo. La obediencia vale mucho para el Señor. La obediencia es la que determina qué clase de bendición recibirá una persona. Ahora, otra acción, y esta es la número 7, es el celebrar la cena del Señor, sobre la cual deben de presidir los pastores. Esto se hace también dentro de lo que es la iglesia.
Como número 8 está lo que es ordenanza del Señor de que la iglesia del Señor es casa de oración para todas las naciones, dijo él. Así que la intercesión para las naciones, ¿a dónde se debe llevar a cabo? No en mi casa, no en la suya, sino dentro de la iglesia. No quiere decir que no puede orar en su casa, pero hay una ordenanza específica dentro de la iglesia que el Señor reconoce como la más válida. Número 9, para terminar, está el privilegio de estar entrelazados y unidos en objetivos del Señor, bajo sus direcciones, dadas y entregadas por medio de las autoridades espirituales. Este es un papel que no se puede llevar a cabo si uno no es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, la que tiene el papel más importante en la tierra es la iglesia y no el ministerio de un superministro. 1 Timoteo 3:15. Ahí se nos hace mención de algo relacionado a esto. 1 de Timoteo. Capítulo 3, versículo 15. Dice así: para que si tarde sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mire qué declaración acerca de la iglesia. Así que niños, damas y caballeros dan en la iglesia del Señor y como iglesia del Señor testimonio de Cristo. Y este será el impacto que traerá mayores resultados para alcanzar al mundo para Cristo. Es el tiempo del cuerpo de Cristo, no es el tiempo de grandes ministerios vislumbrados por una sola brillante figura. La fuerza de una figura de renombre nunca será mayor que el de la iglesia. Así que la entidad mayor, de mayor autoridad en la tierra, es la iglesia. Mateo 16:18, Jesús ahí le habla a Pedro y le dice: tú eres Pedro, voy a construir mi iglesia sobre esta piedra, y dice: ni las puertas del infierno podrán contra ella. Cuando hace referencia de la piedra, ya no está hablando de piedrita Pedro, está hablando de la piedra que es Él, la roca que es Él. Así que Jesús ha levantado su iglesia, y aunque el príncipe de este mundo es Satanás, la iglesia no puede ser detenida. La iglesia posee autoridad delegada de parte de Jesucristo. Y a Jesús Dios Padre le dio autoridad sobre todo imperio. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, bueno, ya lo leímos, ahí se nos... o no lo leímos. Sí lo leímos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Primera de Pedro, dijimos 2:5, me parece que ya lo leímos. No, vamos a leerlo. Dice así: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El poder de la iglesia no radica en ser constituida como organización y reconocida bajo las leyes gubernamentales, sino más bien en su formación como un organismo vivo, lleno del Espíritu de Dios. Aún si a la iglesia se le concediese el más alto poder legislativo, su función de mayor autoridad e influencia siempre sería en que es un templo compuesto de piedras vivas, investida con el poder de lo alto. Si la iglesia tuviese el poder ilimitado para operar legalmente en todo entorno, esto no le daría un poder mayor, porque ya lo tiene. Si la iglesia tuviese la autoridad de dictar qué leyes se pueden aprobar o no en la tierra, esto no
significaría que el reino de Dios finalmente ha venido a los hombres. Este es un concepto errado. El reino de Dios alcanza el corazón humano no por lo que es legislado, sino por revelación de Cristo. El reino trae una conversión verdadera. Las leyes solo refuerzan conducta, pero no producen espíritu de obediencia. Esto es para los que quieren resolver el problema de la iglesia poniéndola en todos los puestos de autoridad en la tierra, como si eso es lo que Dios quiere. No, no necesariamente. La iglesia no tiene que tener el control legislativo, judicial y ejecutivo para poder decir entonces que venció o que cumplió su misión. No tenemos que tener el poder de mando para que la iglesia pueda ser la sal y la luz de la tierra. Ya lo es, ya lo es. Así la comisionó el Señor. Gobiernos se levantarán, gobiernos caerán. La iglesia terminará su misión, porque es la novia de Cristo y tiene autoridad y respaldo divino para operar en cualquier ambiente, en cualquier arena, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier gobierno. La iglesia cumplirá su misión. Espero que esto le haya ayudado a comprender cuán grande es la iglesia del Señor en su misión.